Seguramente se preguntarán qué es Filomimixecua. Esta palabra que me he inventado la compuse con dos diferentes raíces lingüísticas, filo y mimixecua. La primera de ellas es muy bien conocida y sabemos que significa amor en griego, mientras que la segunda, mimixecua, seguramente nunca la hayas escuchado, o tal vez sí. Es una palabra purépecha que significa sabiduría, lo que en griego vendría siendo Sofía. ¿O no? Destacar que los purépechas son un pueblo originario del estado de Michoacán aquí en México. Con lo dicho, ya habrán podido traducir Filomimixecua a filosofía. Sin embargo, no se puede hacer una traducción literal debido a que discursivamente son palabras distintas. Lo primero sería preguntarnos ¿qué es filosofía? Una descripción muy general es filosofía como la capacidad de análisis de la realidad y su vinculación con el abordaje teórico de las ideas que la humanidad ha ido expresando a través del lenguaje y a lo largo de la historia. Filosofía es también la capacidad de preguntar y preguntar. Es por eso que la respuesta que pueda darles sobre qué es filosofía siempre estará inacabada. De hecho, lo que les acabo de decir es una respuesta muy breve, ya que se podría dedicar todo un libro a responder a esta pregunta, como lo hicieron Félix Guattari y Gilles Deleuze con su obra titulada ¿Qué es filosofía? Cabe señalar que a este señalamiento existen tantas respuestas como mentes pensantes hay, pues cada persona crea su propia concepción del entorno que habita y va consolidando su pensamiento. Sea consciente o inconscientemente, todos nos regimos por un mundo de ideas filosóficas que vamos secularizando a través de la vivencia. Ahora preguntémonos ¿qué es Filomimixecua? Filo, en el más griego de los sentidos, es el amor desinteresado por la búsqueda de la verdad a través de la pregunta, verdad que nunca vamos a encontrar. Pero ¿en qué se diferencia Sofía de Mimixecua, si ambas se traducen a sabiduría? Hay que resaltar que cuando hablamos de sabiduría purépecha nos referimos a todo un universo epistémico. En primer lugar, Mimixecua es solo un tipo de sabiduría, no el todo de ella. Yanhascacua sí vendría siendo el todo, es decir, la generalidad del conocimiento, empezando por la concepción mitológica purépecha de los fenómenos de la naturaleza, tal vez algo más cercano a Sofía en griego. Celerino Felipe Cruz, a través del Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, publicó un diccionario purépecha llamado Yanhascacua, sabiduría, el saber conceptual, técnico productivo y vivencial axiológico en la cultura purépecha. Son 17 páginas llenas de palabras que significan diferentes tipos de Yanhascacua, es decir, sabiduría. Por ejemplo, hay 11 distintos tipos de saberes conceptuales y uno de ellos es Eratzitani, que significa planteamiento o replanteamiento de ideas específicas ante determinados fenómenos, cosas y problemas. De hecho, consideraría que este saber en específico podría traducirse directamente a filosofía, sin la necesidad de componerla con la palabra filo. Distintamente, Mimixecua es un tipo de Yanhascacua, sabiduría, vivencial axiológico, que significa saber comunitario de carácter histórico, político y social. Me parece que con esta explicación se puede entender mejor hacia dónde está direccionado el carácter de mi contenido. Al igual que pasa con la pregunta sobre qué es filosofía, esta descripción sobre lo que es Filomimixecua es muy breve y general, siempre estará inacabada y podría haber tantas respuestas como mentes pensantes existentes. Quise inventar un nombre para este proyecto con el fin de ir formando un discurso en torno a él, crear un concepto que se identificara al tipo de contenido que voy a expresarles. Decidí usar una palabra purépecha como lo es Mimixecua porque quise reivindicar mis propias raíces, por lo que tendré que contarles un poco sobre mi árbol genealógico. Mis abuelos maternos son originarios del estado de Michoacán. Mi abuelita es de Sinapecuaro de Figueroa, un municipio purépecha del noroeste michoacano, y mi abuelito originario de Quinceo, en Morelia. Si bien mi madre, mis hermanos y yo nacimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, motivo por el cual nacimos sin la cultura y sin el idioma purépecha, se me hace imposible no reivindicar las raíces de las que soy consciente. Por otro lado, mencionar que mi abuela paterna es originaria de Amatlán de Cañas, Nayarit, lo que refuerza mi cercanía con los pueblos originarios del oeste mexicano. Por ello, tengo sumo interés intelectual por los saberes originarios que habitan no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Recuerdo que en una de mis primeras clases de cuando llegué a la universidad, la doctora Diana Rosselli, una latinoamericanista historiadora que yo admiro demasiado,
nos preguntó algo así: ¿qué es lo primero que se requiere para que un indígena sea considerado tal? Todo el grupo se quedó pensativo y lo más que pudimos responder fue vestir y hablar como indígena. Pero la profesora nos dijo que eso no es lo primordial, porque pueden no llegarse a vestir como tal y aún así ser considerados indígenas. Después de unos minutos en silencio, durante los cuales nadie pudo responder a la pregunta, Roseli nos dijo que lo primero para que una persona sea considerada indígena es el autorreconocimiento de esa persona. Y no es que yo de buenas a primeras le esté diciendo que ya me estoy autorreconociendo como purépecha, ya que no estoy inmerso ni en la cultura ni en el lenguaje, aspectos que también son imprescindibles. Sin embargo, sí estoy autorreconociendo mis raíces ancestrales de las que soy consciente, debido al conocimiento sobre mi árbol genealógico más próximo, es decir, mi abuelita materna. Aunque he de señalar que sí me gustaría mucho aprender el idioma purépecha, enfocar parte de mis investigaciones a estudios etnográficos en esta zona y poder sumergirme en esta cultura que el Estado-Nación ha folclorizado e invisibilizado. Son proyectos que he considerado a largo plazo, por lo que decidí componer la palabra Filomi Mixecua, la cual se refiere al amor por la sabiduría comunitaria, histórica, político y social, así como a la capacidad de análisis de la realidad a través de la pregunta. Si bien estoy retomando una palabra en purépecha, pues no quiere decir que mi proyecto esté demarcado únicamente en la realidad michoacana, es más, ni siquiera solo la mexicana. Es una reivindicación simbólica que utilizo para nombrar a este canal sobre saberes nuestroamericanos. Mi Mixecua la estoy componiendo con otra palabra de origen griego, filo, y no por ello me estoy situando en la realidad griega. Yo soy latinoamericanista de profesión y sé que mi carrera perteneciente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es muy poco conocida, siendo uno de los motivos principales que me incentivaron a hacer un proyecto dedicado a la divulgación del conocimiento latinoamericano. Considero que con este medio de comunicación puedo expresarles las cosas que he aprendido a lo largo de mi formación, lo que me ayudará a retroalimentar mis conocimientos y para aprender nuevos. En términos muy generales, los estudios latinoamericanos son la profesionalización sobre los distintos saberes de América Latina, con un enfoque completamente interdisciplinario. Los latinoamericanistas nos dedicamos a tener una visión amplia de nuestro continente. Analizamos nuestra realidad a través de la filosofía, la historia, la literatura y las ciencias sociales. Con un tronco común bien consolidado en todas estas áreas, cada uno de nosotros decidimos en cuál nos especializamos. La mía, por ejemplo, es la filosofía. Este canal es una forma de ir haciendo un registro videográfico de mis conocimientos aprendidos y por aprender, expresarlos a un público interesado en los saberes de nuestro continente. No solo lo pienso como un proyecto personal, sino de hecho lo pienso como algo colectivo. De hecho sueño con una red de divulgadores latinoamericanistas que nos dediquemos a debatir y analizar la realidad nuestroamericana para formar una audiencia que podamos incentivar a sumergirse en dichos debates y análisis. Cabe señalar que la red latinoamericanista pues ya existe, pero lamentablemente somos una pequeña comunidad académica que solo entre nosotros nos entendemos, y eso a veces. En cambio, el formato de divulgación permite que el conocimiento pueda comprenderse desde afuera de la academia, es decir, que la población que no estudia nuestra carrera pueda entender la realidad de América Latina a profundidad. Como latinoamericanista filósofo, mi enfoque intelectual está direccionado específicamente a la estética, la antropología, la historia de las ideas, la historia del arte y la historia cultural. Por lo que estos tópicos son los principales contenidos de este canal, resaltando el carácter interdisciplinario que me permite enlazar mis temas con las ciencias sociales y la literatura. Los invito a adentrarse al conocimiento sobre América Latina desde la perspectiva que yo les puedo proporcionar. Suscribiéndose a este canal y seleccionando la campanita podrán ir conociendo y valorar el conocimiento nuestroamericano que pongo a su disposición.